Buenas tardes, mi nombre es Eddie Víquez Murillo, soy funcionario de la Intendencia de Transporte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. En esta oportunidad trataremos la charla explicativa de la fijación tarifaria ordinaria de oficio del servicio de autobús en la ruta 325, descrita como Cartago, San Rafael de Oriamuno, María Auxiliadora, Agropecuario y viceversa, operada por la empresa Servicios Urbanos de Oriamuno S.A. Esta propuesta tarifaria se tramita en el expediente ET-070-2026. En primera instancia, es importante aclarar que este espacio no corresponde a la audiencia pública. Es una sesión explicativa para poder aclarar dudas o consultas que surjan en torno a esta propuesta tarifaria. Las dudas o consultas pueden ser remitidas al correo electrónico consejero@arecep.go.cr a más tardar el miércoles 19 de agosto de 2026. Toda la información relacionada con esta propuesta tarifaria se encuentra en el expediente ET-070-2026. Puede ser consultado en persona en las oficinas de Arecep en Huachipelín de Escazú o la versión digital en la página web www.arecep.go.cr en la sección de expedientes digitando el número ET-070-2026. En cuanto a los antecedentes de esta propuesta tarifaria, tenemos que la última fijación tarifaria ordinaria de la Ruta 325 fue resuelta en el 2015, mediante la Resolución 103 RIT 2015. Luego tenemos que para septiembre del 2021 es que la Junta Directiva del CTP tomó el acuerdo donde renovó la concesión a la empresa Servicios Urbanos de Oriamuno para la Ruta 325, la cual actualmente funge como permisionaria al estar pendiente el refrendo del contrato de concesión. En enero de 2026, la empresa remite una nota a la Arecep donde señala enfrentar una difícil situación que pone en peligro la continuidad del servicio, principalmente en cuanto al equilibrio financiero. Es así como a partir de los análisis realizados por la Intendencia y considerando la información de la cual se disponía, es que en mayo de 2026 el Intendente de Transporte, mediante el Memorándum 515, da la instrucción para elaborar una propuesta tarifaria ordinaria de oficio de la Ruta 325. Luego tenemos que para julio de 2026 es cuando se concluye la elaboración de esta propuesta preliminar mediante el informe técnico IN 256 IT 2026, que contiene la propuesta tarifaria que estamos explicando en este espacio. ¿Qué sigue a partir de esta instancia? Bueno, tenemos que el 12 de agosto es la charla explicativa de esta propuesta tarifaria. La audiencia pública se realizará el 2 de septiembre de 2026 y de acuerdo con los plazos de ley establecidos, la Intendencia tendrá como máximo el 2 de octubre del 2026 para emitir la resolución tarifaria correspondiente. Ahora bien, ¿por qué se está tramitando este estudio tarifario ordinario de oficio? Aquí es importante hacer referencia a que la ley de la Arecep, la ley 7593, le permite a la Arecep realizar estudios de oficio. Adicionalmente, uno de los insumos principales en el servicio de autobús para poder realizar fijaciones ordinarias es el dato de volumen de pasajeros. En este caso tenemos un estudio de volumen de pasajeros, el cual fue aprobado por la Junta Directiva del CTP. Y tenemos el elemento en el cual la empresa manifestó enfrentar una difícil situación financiera. De modo que a través de esta propuesta se está velando por la continuidad del servicio, manteniendo en equilibrio los intereses del prestador y las necesidades de los usuarios, tal cual lo establece la ley de la Arecep. En términos generales, ¿cómo se calcula la tarifa del servicio de autobús? Tenemos que el prestador enfrenta diferentes costos o inversiones para poder prestar el servicio. Entonces, mediante la tarifa se cuantifican costos fijos como salarios, gasto de inspección técnica vehicular, el pago de los seguros, cánones, depreciación de activos fijos.
Se calculan además costos variables como el consumo de combustible, llantas, aceites, filtros, otros insumos de mantenimiento. Y además se adiciona una rentabilidad o una ganancia por estar dando el servicio, por las inversiones en las que incurre el prestador. Se suman estos costos fijos, estos costos variables y la rentabilidad y se dividen entre los pasajeros que moviliza la ruta. Es así como todos estos costos son distribuidos entre los pasajeros y el pasajero, mediante el pago de su tarifa, es que cubre todos estos gastos y ganancias del prestador. Para poder realizar el cálculo tarifario requerimos algunas variables de diferentes instancias. Tenemos que todo el esquema operativo lo define el CTP. Esto contiene los recorridos y distancias que comprende la ruta. Además, cuántos viajes o carreras debe realizar el prestador por cada día de la semana. Cuántas y cuáles son las unidades autorizadas para prestar el servicio, así como su tipología. También requerimos información sobre salarios, que proviene del Ministerio de Trabajo, los valores tarifarios de los autobuses, que se deriva del valor tributario que determina el Ministerio de Hacienda, e indicadores como tipo de cambio y tasas de interés a partir de las publicaciones del Banco Central. A partir de estas variables y de las reglas establecidas en la metodología tarifaria es que se obtienen las tarifas del servicio. Para el servicio de autobús se dispone de una metodología tarifaria ordinaria vigente, es la resolución RJD 035-2016 y sus reformas. Este documento o este instrumento regulatorio fue aprobado por la Junta Directiva de la ARECEP y solo la Junta Directiva de la ARECEP lo puede modificar. De modo que en este espacio o en este expediente que corresponde a una fijación tarifaria, su alcance es la aplicación de esta metodología para el caso específico de la ruta 325. Es decir, en este expediente no se está analizando la metodología tarifaria ni se están proponiendo modificaciones, sino que eso escapa del alcance de este expediente y debiera ser tramitado por otra dependencia en otro expediente si fuera el caso. Ahora bien, ya propiamente las variables que son consideradas en el cálculo tarifario, tenemos que para los recorridos y las distancias, estas constan en un acuerdo de enero del 2021 de la Junta Directiva del CTP. Aquí se pueden visualizar cuáles son los ramales autorizados de la ruta 325 con sus respectivas distancias. Cartago-San Rafael de Oriamuno, que funciona como ruta anillo, es decir, las rutas anillo son aquellas que terminan y comienzan en el mismo punto, con una distancia por carrera de 4,30 kilómetros. El ramal Cartago-Barrio María Auxiliadora, también que funciona como ruta anillo, con una distancia por carrera de 5,7 kilómetros. El ramal Cartago-Vista Hermosa La Católica Agropecuario, que es un ramal con recorridos en ambos sentidos, con una distancia de carrera de 9,70 kilómetros. Luego tenemos el ramal San Rafael de Oriamuno Parque Industrial, que solo funciona en un sentido, con una distancia por viaje de 7,70 kilómetros. Y el ramal San Rafael de Oriamuno El Cobao, que también funciona solo en un sentido, con una distancia de viaje de 3,30 kilómetros. A partir de estos datos y de la cantidad de viajes que se deben realizar en cada ramal por semana, se obtiene que esta ruta en promedio tiene una distancia por carrera de 6,16 kilómetros, lo que corresponde a en promedio una distancia de viaje de 5,37 kilómetros. En lo que respecta a los horarios autorizados, estos constan en un acuerdo de la Junta Directiva del CTP de octubre de 2025 y un oficio aclaratorio que fue remitido por el CTP en febrero de 2026. Para cada ramal de la ruta se cuantifican en promedio cuántas son las carreras que debe realizar el prestador. En total, en promedio, al mes, la ruta debe realizar 2.857 carreras. Ahora bien, en relación con la flota de la ruta 325, tenemos que mediante el oficio CTP-DT-DAC-INF 1280-2025 de noviembre del 2025, el CTP autorizó la flota vigente de esta ruta, la cual consta de 5 unidades. Además,
Estas 5 unidades fueron clasificadas por el CTP mediante el oficio CTP-DT-DING CONST 117-2025 de agosto de 2025. De acuerdo con la revisión realizada al momento de elaborar el informe preliminar, tenemos que esas 5 unidades tienen la inspección técnica vehicular al día. Además, todas respetan el límite de antigüedad según la normativa vigente, que es de 15 años. De acuerdo con los oficios de autorización de flota del CTP, las 5 unidades cuentan con rampa o dispositivo para personas con discapacidad. La antigüedad promedio de la flota es de 11,20 años, con años modelo 2014 y 2016. Y en promedio, el valor tarifario de cada unidad ronda los 48 millones de colones. Adicionalmente, esta empresa se clasifica como una empresa pequeña, es decir, una empresa que tiene entre 6 y 15 unidades. Aquí es importante aclarar que para clasificar la empresa se consideran toda la flota que tiene autorizado el prestador en todas las rutas que tenga asignadas. Esta empresa, Servicios Urbanos de Oramuno, es operadora de 2 rutas y la flota combinada de estas 2 rutas es de 8 unidades. Por eso el prestador se clasifica como pequeño. Dentro de las otras variables consideradas en el cálculo tarifario tenemos los salarios mínimos decretados por el Ministerio de Trabajo que rigen desde enero de 2026 para el personal de operación y mantenimiento. Adicionalmente, el precio promedio del combustible, de acuerdo con la metodología, este es el precio promedio del litro del diésel del 1 de enero de 2026 al 30 de junio de 2026. Luego tenemos el tipo de cambio promedio de los 6 meses anteriores, que para este caso es de 472,42 colones por dólar. Y tenemos la tasa de rentabilidad. Para las unidades tipo 1 es de 11,61%, según los indicadores publicados por el Banco Central. Para las unidades tipo 2 es de 10,87%, de acuerdo con la tasa de rentabilidad calculada por la ARECEP anualmente. Dentro de otros costos tenemos el costo del estudio de calidad, que para este caso específico es de 625,000 colones al año, de acuerdo con la factura aportada por el prestador para el último estudio de calidad aprobado por el CTP. En cuanto a terrenos, el prestador no ha remitido la información necesaria para cuantificar la rentabilidad de inversión en terrenos, de modo que en el informe preliminar se reconoce 0 colones por rentabilidad de inversión en terrenos. Y siendo que esta ruta está incorporada dentro del sistema de pago electrónico SIM-PTP, procede a realizar todos los cálculos necesarios para reconocer los costos derivados de ese sistema. Costos de depreciación y rentabilidad de validadores, costo de comisiones, costo del sistema o del paquete de internet o de datos para poder funcionar los validadores y los otros costos derivados que están incluidos en la metodología tarifaria. Estos costos en conjunto rondan los 300,000 colones al mes, incluidos dentro de los costos del cálculo tarifario. Ahora bien, el otro componente del cálculo tarifario es el volumen de pasajeros. De acuerdo con la metodología tarifaria, hay diferentes fuentes de información con una escala de prioridad para poder determinar cuál es la fuente que aplica para cada caso específico. En este caso particular, tenemos que no se puede recurrir a la fuente 1 y la 2 porque para poder validar las estadísticas del conteo de pasajeros o las mensuales, se necesitan datos de los 12 meses previos a la apertura del expediente y que correspondan al mismo esquema operativo. Sin embargo, como el CTP aprobó una modificación en el esquema de horarios en octubre de 2025, aún no se dispone de la serie de 12 meses de estadísticas que puedan ser validadas. Por eso se descarta la fuente 1 y la 2. En cuanto a la fuente número 3, tenemos que en este caso sí se dispone de un estudio de cantidad de pasajeros movilizados aprobado por la Junta Directiva del CTP, que es la fuente que se utiliza en este caso. El acuerdo mediante el cual la Junta Directiva del CTP aprobó datos de volumen de pasajeros de esta ruta es de noviembre de 2024.
de modo que cumple con el criterio de no tener más de 3 años desde su aprobación. A partir de ese acuerdo, se tiene la cantidad de pasajeros movilizados en cada uno de los ramales, lo que hacen en total 66.296 pasajeros al mes en toda la ruta. Considerando entonces los costos fijos y variables reconocidos, las rentabilidades sobre el capital invertido y el dato de volumen de pasajeros, se plantea esta propuesta tarifaria, la cual consiste en una tarifa única para todos los ramales de la ruta 325. En el siguiente cuadro se muestran las variaciones propuestas. El ramal Cartago-San Rafael de Oriamuno, Cartago-Barrio María Auxiliadora, Cartago Agropecuario tienen una tarifa vigente de 270 colones. La propuesta considera un aumento a 310 colones, lo que corresponde a 40 colones, un 14,81% de aumento. Mientras que los ramales San Rafael de Oriamuno, Parque Industrial, con una tarifa de 500, y San Rafael de Oriamuno, Cobao, con una tarifa de 420, al proponerles establecer la tarifa de 310, implicarían rebajas de 190 y 110 colones respectivamente, lo que corresponde a 38 y 26% de disminuciones planteadas. Adicionalmente, con respecto al corredor común, en el acuerdo de enero de 2021, el CTP establece que esta ruta comparte corredor con las rutas 310, operada por Corporación de Transportes El Alto, y la 324, operada por Autotransportes Granados y Contreras. A partir de los criterios establecidos en la metodología, se determina que no procede realizar ningún ajuste tarifario a estas otras rutas, ya que no cumplen con los criterios de corredor común. En específico, que todas las rutas son rutas urbanas, es decir, con una distancia de viaje menor a 25 kilómetros. Es importante aclarar que esta propuesta puede ser modificada al momento de resolverse, porque hay determinados costos que de acuerdo con la metodología tienen que actualizarse al momento de resolver, por ejemplo, tasas de interés o tipo de cambio. Adicionalmente, todas las unidades tienen que mantenerse con la revisión técnica vehicular al día al momento de resolver. Si alguna estuviera con la inspección técnica vencida o desfavorable, sería excluida del cálculo tarifario. Además, durante el proceso de la audiencia pública pueden presentarse elementos nuevos que deban ser valorados por la Intendencia y que puedan tener incidencia en el cálculo tarifario. Para finalizar, reiterar que todo este expediente se tramita bajo el número ET 070-2026, el cual puede ser accedido en la página web de ARECEP o en las oficinas de ARECEP. Las dudas o consultas sobre esta propuesta pueden ser remitidas al correo electrónico consejero@arecep.go.cr a más tardar el miércoles 19 de agosto de 2026. Cualquier asesoría o información adicional que se requiera puede ser contactado el consejero del usuario mediante ese correo electrónico consejero@arecep.go.cr o al teléfono 8027-3737. Recordar, la audiencia pública virtual se realizará el miércoles 2 de septiembre de 2026 a las 5:15 de la tarde mediante la plataforma Zoom. En la diapositiva se muestra cuál es el enlace para poder conectarse a la audiencia pública virtual. www.arecep.go.cr/audiencias/, ET 070 2026. Gracias por su atención.